Bueno, muchas gracias al profesor Viejo Ximénez, que como habrán podido comprobar, pues al menos ha ayudado a corregir la narrativa tradicional sobre lo que pensamos hoy en día, se piensa que pensaban la canonística medieval, la canonística tradicional, y también nos ha puesto en manifiesto como si Graciano hubiera estado o tenido presente este simposio, ¿no? hubiera avanzado en los siglos para al menos responder estas cuestiones que efectivamente pues, se han puesto de manifiesto tanto en las intervenciones como en algunas de las preguntas de la sesión de esta mañana. Y pasamos a continuación a la intervención del profesor Javier Canosa, que es profesor de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Derecho Administrativo Canónico. En 2009 recibió el premio Monseñor Arcángelo Raunaudo, otorgado por el Tribunal de la Asignatura Apostólica, por la promoción de la justicia administrativa eclesiástica. Su investigación, además del derecho administrativo canónico, gira también en torno a la praxis de la curia romana y a la jurisprudencia de la asignatura apostólica. Entre sus publicaciones, entre sus libros, destacaría una obra que es de referencia obligada en la materia, como es el Compendio de Derecho Administrativo Canónico, escrito en colaboración con los profesores Miras y Baura, y que está también traducido al italiano. Y también entre sus múltiples artículos y contribuciones a obras colectivas, pues son muchos los dedicados a los procedimientos y a los actos administrativos, que se caracterizan, ¿no?, por su gran precisión técnico-jurídica. Y también, en relación con estos temas, pues ha tratado de una cuestión que es el buen gobierno en la Iglesia, que me parece que es un tema pues realmente interesante para que creara cultura en la propia Iglesia, ¿no?, en la propia actividad eclesial. Y como también hemos tenido oportunidad de comentar o de escuchar esta mañana sobre el compliance, pues no tanto, ¿no?, el hecho de salvar o de evitar, ¿no?, la justicia penal, sino también el hecho de hacer bien las cosas, ¿no? Por tanto, me parece que es una contribución pues que es realmente muy interesante y que viene bien que sea también en esta primera jornada, porque podrá dar luz tanto a las posteriores intervenciones como ponencias, como también a las preguntas, ¿no?, que puedan hacer aquí los asistentes. Por tanto, le dejo al profesor Canosa con el título de su ponencia: Marco canónico de referencia. El buen gobierno, un derecho de los fieles. Quiero comenzar agradeciendo al Instituto Martín de Azpilicueta y a la Facultad de Derecho Canónico por haberme invitado a tener esta ponencia en este simposio, el número 15º internacional, y como estamos comprobando, ha sido preparado y está desarrollándose con una gran altura científica. Espero que con mi intervención mantendré este nivel, y también estoy como muy abierto a todas las cuestiones que surjan después en el debate, porque como intentaré probar, el derecho al buen gobierno es una cuestión bastante, puedo decir, que requiere una clarificación o determinación, porque es una cuestión muy amplia, el buen gobierno en la Iglesia y en general el buen gobierno. Podríamos comenzar preguntándonos cómo influye en las implicaciones a las que hace referencia el título de este simposio, las implicaciones para la Iglesia Católica y para las distintas entidades canónicas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
cómo influye en esas implicaciones el derecho de los fieles a buen gobierno. Cabría pensar que la sensibilidad práctica en la Iglesia de cara al derecho de los fieles a buen gobierno determinará la adopción de medidas significativas. ¿Cuáles serán las líneas posibles de actuación de la Iglesia en este campo? Quienes han delineado y preparado este simposio, cuando me han asignado esta ponencia, han dado por supuesto la existencia y la operatividad real en la Iglesia del derecho de los fieles al buen gobierno. Y yo comparto plenamente esta convicción, por lo que dedicaré este espacio a tratar algunas cuestiones esenciales acerca del buen gobierno y de su consideración en la Iglesia como derecho de los fieles. Introduzco el tema hablando de, en términos muy generales, cualquier comunidad humana, para que pueda alcanzar sus finalidades, las finalidades que otorgan significado a su existencia, requiere de uno o varios sujetos dotados de autoridad que la dirijan, llevando a cabo la función de gobierno. Esta función, dependiendo de los distintos contextos, también puede ser entendida como misión, como oficio, como encargo, e incluye diversos cometidos entre los que podemos destacar los siguientes: organizar y regular con perspectiva de futuro y en orden al bien común las actividades de los miembros de la comunidad, por ejemplo, estableciendo normas generales, y eso se puede aplicar a un país o a una organización internacional, o también adoptando las debidas decisiones dirigidas a proveer concretamente al bien común en las coyunturas cambiantes que se van sucediendo en el tiempo. Así podemos pensar en el complejo entramado de decisiones que los gobiernos, tanto civiles como eclesiásticos, han tenido que adoptar para gestionar adecuadamente la pandemia de COVID-19. Todavía estamos en ello. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de todo lo que hace referencia a la resolución, según criterios de justicia objetiva y observando las leyes vigentes, de situaciones de conflicto que en ocasiones pueden surgir. El derecho penal nos pone ante situaciones de problemas, ¿no?, producidas por un delito, ¿no?, la comisión de un delito, la sospecha de la comisión de un delito. Se sobreentiende que quienes asumen una responsabilidad en la dirección de un cuerpo social deben tener muy bien presente tanto el fin al que aspira esa comunidad como la situación real, no solo de los miembros que la integran, sino también del contexto en el que se sitúan para de ese modo poder tomar las decisiones más adecuadas de cara a la consecución del bien común. Como este simposio se ocupa de un tema que atañe a una gama muy variada de instituciones, que va desde la Iglesia Universal hasta entidades eclesiales de ámbito reducido, es oportuno remarcar que a medida que es mayor la dimensión y la complejidad de la comunidad gobernada, entran en juego más factores que deben ser tenidos en cuenta, de lo cual se sigue que para regir una corporación, a partir de una dimensión elevada, resultan necesarios diferentes saberes, como por ejemplo la filosofía política, la economía, el pensamiento social, la historia y ciertamente el derecho. A propósito del derecho, la salvaguardia de la dimensión jurídica de la sociedad, en la que se incluyen los derechos de las personas, es necesaria porque garantiza que las decisiones adoptadas aseguran y promueven lo justo, lo debido en razón de justicia, de modo que el derecho se revela como un saber práctico decisivo en la función de gobierno. Obviamente, para este tema que estamos tratando ahora en un simposio de Derecho en la Iglesia, es imprescindible la referencia a la teología, especialmente a la eclesiología. Esta es la razón por la que me remitiré en más de una ocasión a la Constitución Conciliar sobre la Iglesia Lumen Gentium. La Iglesia, sostenida por la acción del Espíritu Santo, se nutre de la presencia, del ejemplo y de la doctrina de su fundador divino, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, quien al encarnarse ha querido asumir, entre otras, la figura del buen pastor, de modo que esa sea la imagen y el modelo de todos aquellos que en la Iglesia reciben la misión de gobernar. Y de esta determinación fundacional cabe, por tanto, deducir que a la necesidad del gobierno en la Iglesia deba añadirse la exigencia de que sea pastoral y, además, que aspire a una calidad elevada,
correspondiente al modelo del buen pastor. Javier Herbada resumió esta idea afirmando que lo que prevé la voluntad fundacional en la Iglesia no es simplemente un gobierno pastoral, sino un buen gobierno pastoral. Conviene tener en cuenta, en cualquier caso, que el buen gobierno, tanto en sede de teoría general como también más específicamente en ámbito eclesial, es una realidad multiforme, de modo que su análisis necesita normalmente una aproximación desde distintas perspectivas. Cito una definición de buen gobierno que ha sido ofrecida por Eduardo Baura. Gobernar la Iglesia consiste en guiar a la comunidad hacia la meta final del hombre a través de un camino de fe y mediante la administración de los medios salvíficos. Sin embargo, la finalidad y los medios sobrenaturales no eximen a quienes tienen la función de gobernar del deber de saber dirigir bien la comunidad, de administrar correctamente los bienes comunes. En definitiva, la Iglesia, peregrina en este mundo, necesita ser gobernada y bien gobernada. Para ello, el solo conocimiento humano de la manera de dirigir la comunidad no es suficiente, pero no puede ser ignorado. Ese gobierno es otorgado por Cristo primordialmente a Pedro y a los demás apóstoles. El Papa y los obispos suceden al colegio apostólico en dicha tarea de gobierno, como recuerda el número 8 de la Constitución Lumen Gentium, con palabras que se recogen en el canon 204, segundo parágrafo del Código de Derecho Canónico. Esta Iglesia, constituida y ordenada como sociedad en este mundo, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. El gobierno de la Iglesia debe aspirar a custodiar y profundizar la comunión entre sus miembros. Un buen gobierno construirá bien la Iglesia, uno malo contribuirá a su deterioro, como enseña la historia. Es interesante la lección de la historia. Una observación del devenir en la historia de la Iglesia permite constatar diferencias entre el buen gobierno y el mal gobierno. Los testimonios del buen gobierno han sido innumerables y han favorecido el crecimiento de la vida cristiana, promoviendo entre las personas el encuentro con Jesucristo y la promoción del bien integral, con innegables reflejos en la mejora de la sociedad civil. En muchos casos, el gobernante responsable de estas mejoras ha encarnado las virtudes cristianas en grado elevado, particularmente aquellas relacionadas con las tareas de gobierno propias del buen pastor: la caridad, la fe, la prudencia, la justicia. Baste pensar, por poner un ejemplo, de la historia de la Iglesia en la Reforma Gregoriana, que a lo largo del siglo XI contribuyó decididamente a defender la libertad de la Iglesia frente al poder político y purificó de vicios graves y generalizados la vida del clero de la época. Para esta acción tan necesaria, no solo fue determinante la intervención de San Gregorio VII, pontífice de quien recibe el nombre de la Reforma, sino también la de otros pontífices santos o beatos, como fueron antes de San Gregorio, San León IX, quien fue uno de los iniciadores del movimiento de reforma de la Iglesia de la época, prodigándose en combatir las lacras de la simonía y el nicolaísmo, o tras la muerte de San Gregorio VII, posteriores romanos pontífices como los beatos Víctor III o Urbano II. A la tarea de estos pontífices contribuyeron decididamente otros hombres de gobierno de la Iglesia que han sido elevados a los altares, como San Pedro Damián o San Ivo de Chartres. Ciertamente, si a lo largo de la historia han debido realizarse reformas necesarias para la corrección de lacras en la vida del pueblo de Dios, es porque en estos 20 siglos transcurridos no han faltado errores. Sostenida por el Espíritu Santo, la Iglesia ha continuado su peregrinar histórico, guiada por el gobierno de pastores que han ido sucediéndose con las personales capacidades, aciertos, falibilidades y equivocaciones propios de la condición humana en la tierra. Veamos ahora el buen gobierno en la Iglesia considerado desde enfoques distintos. Después de haber indicado dos parámetros de referencia, eclesiológico e histórico, la aproximación al buen gobierno en la Iglesia puede ser considerada desde ángulos distintos, por ejemplo, según se presente como postulado constitutivo, como obra del gobernante virtuoso o como respuesta reformadora a un gobierno en cierta medida obsoleto, incompleto o incluso deficiente. En primer lugar, el buen gobierno
en cuanto a principio constitutivo. Se puede tratar del buen gobierno en la Iglesia desde un punto de vista constitutivo, es decir, en correspondencia con el plan de salvación establecido por Dios. El Código de Derecho Canónico recoge de forma clara el ideal de buen gobierno en la Iglesia al describir las tareas o responsabilidades que corresponden al obispo diocesano. En los cánones que regulan esta cuestión, junto con el reconocimiento de la potestad de régimen, el legislador se detiene a mencionar muchas otras responsabilidades del obispo, que leídas en conjunto ofrecen un esbozo muy completo de lo que significa gobernar bien una porción del pueblo de Dios. Entre esas responsabilidades se encuentra la celebración de los sacramentos, la solicitud por todos los fieles, por los hermanos separados y los no bautizados, el cuidado particular de los presbíteros, el fomento de las vocaciones, la responsabilidad de la catequesis, la defensa de la integridad de la fe, la promoción de la disciplina litúrgica y un largo etcétera. Se advierte, por tanto, la diferencia entre potestad de gobierno respecto de la más amplia función de gobierno, que al ejercicio de la potestad del régimen añade otras numerosas responsabilidades directivas y siempre llevadas a cabo de modo ordenado. El cumplimiento diligente de todas estas tareas de dirección y gobierno no es algo espontáneo, improvisado, sino que requiere, junto con la gracia sobrenatural, claro está, innegables dotes de gobierno, virtudes personales y una cierta formación especializada, así como estructuras de gobierno a menudo institucionalizadas. Una buena organización eclesial será aquella que facilite a los obispos, estamos hablando ahora del ejemplo de los obispos, pero podría predicar de otras personas con responsabilidad, con cargos de responsabilidad en la Iglesia, que una buena organización será aquella que facilite a los obispos este conjunto de instrumentos para poder desempeñar con competencia y profesionalidad su tarea de gobierno al servicio de la Iglesia. Estas referencias a que se aplican a los obispos aportan luz acerca de las responsabilidades que recaen en cuantos ejercen autoridad en la Iglesia, contribuyendo a delinear un principio constitutivo general del buen gobierno. El buen gobierno como la obra del gobernante virtuoso. Segundo enfoque. El modelo del buen pastor, encarnado y enseñado por Jesucristo, junto con las lecciones de la historia, revela que practicar el arte del buen gobierno, que la Iglesia aspira a obtener finalidades principalmente espirituales, requiere del gobernante una verdadera unión con Jesucristo, a través de la santidad de vida. O lo que es lo mismo, el ejercicio habitual de las virtudes cristianas, en primer lugar la caridad, forma de todas las virtudes, la fe y la esperanza, y en segundo lugar las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, con un subrayado especial en la prudencia de gobierno. Además de las virtudes mencionadas, se requiere el ejercicio de otras virtudes como la magnanimidad y la humildad y la capacidad de inspirar confianza e irradiar el deseo de responder a la vocación a la santidad entre los gobernados, para que no ocurra lo que escribía San Juan de Ávila en su memorial primero al Concilio de Trento. Cito: el camino usado de muchos para la reformación de comunes costumbres suele ser hacer buenas leyes y mandar que se guarden so graves penas, lo cual hecho tienen por bien proveído el negocio. Mas como no haya fundamento de virtud en los súbditos para cumplir esas buenas leyes, y por esto les son cargosas, han por esto de buscar malicias para contraminarlas, y disimuladamente huir de ellas, o advertidamente quebrantarlas. Y como el castigar sea cosa molesta al que castiga y al castigado, tiene el negocio mal fin, y suele parar en lo que ahora está, que es mucha maldad con muchas y muy buenas leyes. Terminó la cita. La constatación de que el buen gobierno no puede darse si no hay gobernantes virtuosos, aunque las normas que se hayan establecido y las demás decisiones adoptadas posean una gran calidad, se completa con la observación de que si además de buenos gobernantes hay muchos gobernados santos, el desarrollo del buen gobierno se ve enormemente facilitado. Tercer enfoque: el buen gobierno como respuesta reformadora tras un gobierno que se reveló incompleto. Si bien en la Iglesia la identidad de buen gobierno responde al modelo del buen pastor y se apoya sobre el ejercicio de las virtudes del gobernante, se dan circunstancias históricas que muestran con mayor evidencia su necesidad para paliar las consecuencias de previas experiencias no satisfactorias en la conducción del pueblo de Dios. En tales coyunturas, el espíritu reformador ha corregido ejercicios de autoridad anteriores
que habían adolecido de defectos o que lisa y llanamente podían ser calificados como periodos de mal gobierno. Cuando se ha producido esta reacción positiva de buen gobierno, a la adopción de medidas de rectificación y de mejora se han añadido normalmente mecanismos destinados a evitar que se repitiesen las anteriores insuficiencias o equivocaciones. Aunque no se refiere al gobierno de la Iglesia, sino al de una ciudad, un interesante ejemplo del buen gobierno como contraste al mal gobierno son los frescos de la primera mitad del siglo XIV realizados por Ambrogio Lorenzetti, que con clara intención didáctica se encuentran en la sala del Palacio Ducal de Siena, a través de los cuales el artista pretendió reflejar cómo la experiencia del mal gobierno lleva a apreciar el buen gobierno, y ese es el motivo por el que las pinturas se encuentran en la misma sala en una localización contigua. El ciclo de frescos consta de la alegoría del buen gobierno que contrasta con la alegoría del mal gobierno, a los que se añaden dos paisajes de Siena ciudad y de los campos cercanos, con los efectos del buen gobierno, donde se representa la vida de los habitantes en orden y armonía, y por otro lado los efectos del mal gobierno, donde se ven escenas urbanas y campestres con contiendas y calamidades. El sustrato doctrinal de la obra se basa en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, en cuanto que refleja la jerarquía de los principios respecto a los hechos y de las causas respecto a los efectos, y también porque establece como motivos fundamentales del orden político la autoridad y las relaciones sociales positivas, reflejando en particular la bondad de la sociabilidad humana cuando es dirigida por gobernantes virtuosos. Si la perspectiva constitutiva enfatiza la necesidad del buen gobierno y no solo del simple gobierno, el punto de vista de las virtudes del gobernante subraya la importancia de la integridad y de la preparación de quien ejerce esa misión y lleva a valorar especialmente la pericia adquirida y la formación. Por último, el contraste con el mal gobierno evidencia el contexto humano y terreno, pero también liberador y sobrenatural del buen gobierno en la Iglesia. Después de haber visto los enfoques posibles del buen gobierno en la Iglesia, ahora me voy a detener en 4 elementos que considero que deben participar para poder hablar del buen gobierno. El primero es el elemento ministerial. Entender y practicar la autoridad como servicio constituye el primer elemento, puesto en evidencia en los 3 enfoques citados anteriormente. Desde el punto de vista constitutivo, las fuentes de la Escritura y de la tradición revelan que la finalidad esencial de toda autoridad en la Iglesia es el servicio. Asimismo, los textos del Magisterio, y especialmente los documentos magisteriales recientes que tratan de la autoridad de los pastores en la Iglesia, insisten en el carácter ministerial de quienes rigen las diferentes comunidades eclesiales. Lo afirma, por ejemplo, la Constitución Conciliar Lumen Gentium, que en su número 18 declara que, cito, para apacentar el pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó en la Iglesia diversos ministerios, ordenados al bien de todo el cuerpo. Pues los ministros que poseen la sacra potestad están al servicio de sus hermanos, a fin de que todos cuantos pertenecen al pueblo de Dios y gozan, por tanto, de la verdadera dignidad cristiana, tendiendo libre y ordenadamente al mismo fin, alcancen la salvación. Fin de la cita. Esa misión de los gobernantes en la Iglesia requiere, a su vez, una auténtica espiritualidad ministerial que actualice la necesidad personal de la unión con Jesucristo. Análogamente, los enfoques sobre las virtudes del gobernante y de la corrección del mal gobierno presuponen el servicio para la realización del buen gobierno. Un segundo elemento lo veo en la importancia de la previsión. La prudencia del gobernante requiere ante todo disponer de las capacidades y los datos necesarios para decidir del mejor modo posible acciones que producirán efectos beneficiosos en el futuro inmediato o a medio o largo plazo, sin perder de vista la perspectiva de eternidad que caracteriza un gobierno como es el de la Iglesia, en el que el bien común se proyecta hacia la vida eterna. Por tanto, forma parte del buen gobierno prever y para ello disponer del tiempo de los colaboradores idóneos y de los medios debidos para preparar todo aquello que pueda avalar de antemano los resultados esperados de la acción de gobierno.
Siempre contando con la gracia de Dios y poniendo los medios sobrenaturales, la previsión lleva a establecer los requisitos de idoneidad y las modalidades de designación de quienes van a ejercer esta función, a disponer las formalidades y los procedimientos adecuados para la producción de determinados actos de dirección, de modo que procurando la eficacia se pueda garantizar la calidad, la prudencia y la justicia en la toma de las decisiones. Desde el enfoque de las virtudes, por ejemplo, se refleja en el mismo ejercicio de la prudencia y de la justicia que conllevan ponderación y discernimiento y se oponen a la improvisación. En el enfoque del contraste al mal gobierno, la previsión se manifiesta en la exigencia de adoptar decisiones tras haber advertido los aspectos necesitados de ser corregidos y haber ideado el modo de subsanar el defecto y realizar la mejora. Un tercer elemento podemos encontrar en la participación y en la distinción de las diferentes responsabilidades. La estructura de la Iglesia, fundada por Jesucristo, muestra que fuera de Jesús, quien es el príncipe de los pastores, no hay un pastor único. Jesús encomendó a Pedro que apacentara la Iglesia, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno. Quiso que hubiese jerarquía formada no solo por los sucesores de San Pedro, sino también por los sucesores de los demás apóstoles, y que colaboraran en la función de gobierno otros ministros y otros fieles. Quiso también la naturaleza y la forma colegial del orden episcopal, de manera que la colegialidad y la participación son elementos constitutivos del buen gobierno en la estructura fundamental y en la organización que de ella se deriva. Lógicamente, la participación en la acción de gobierno no equivale a afirmar que quienes participan deban tener igual responsabilidad en cada una de las decisiones. Se requiere, por tanto, armonizar la responsabilidad necesariamente personal con la colegialidad, no solo con la que exige la norma, sino también con ese espíritu de quien sabe que necesita la opinión de los demás. Por otro lado, se requiere atender a los distintos títulos bajo los que se puede intervenir en la formación de un acto de gobierno. Por ejemplo, colaborar haciéndose corresponsable de la decisión o solamente aportando una información o proporcionando un parecer. Y por tanto, una correcta delimitación de las responsabilidades de cada uno. Es parte del buen gobierno poder determinar con precisión los derechos y deberes de todos los que intervienen en él. Por último, un cuarto elemento que lo identificó en la racionalidad y realismo. La actividad de gobierno que requiere el uso de potestad no agota el ejercicio del gobierno, como ya ha sido puesto de relieve. Gran parte de la misión de los gobernantes en la Iglesia se realiza con la oración, la celebración de los sacramentos, las obras de caridad, la predicación, la exhortación, el consejo, la escucha, lo que no impide que sea necesario también ejercer la potestad de gobierno, diferente según se trate de su empleo en las funciones legislativa, judicial o administrativa. El realismo, que advierte el riesgo de la arbitrariedad en el uso del poder, sabe percibir la conveniencia de recursos técnicos como son la tripartición de funciones, la distinción de órganos de la potestad o el principio de legalidad, que son ideados racionalmente para ordenar y garantizar el ejercicio del poder de gobierno. Estos mecanismos pueden aplicarse oportunamente en la Iglesia sin contradecir el principio de derecho divino de la unidad de potestad. Los motivos de índole práctica que recogen otras buenas experiencias, por ejemplo la formalización escrita con la firma de la autoridad de cada una de las medidas de gobierno, manifiestan la sensatez y el realismo que caracterizan el buen gobierno en cualquier ámbito, por supuesto también en la Iglesia. Evidentemente, no se trata de aplicar una mera lógica terrena, sino más bien el resultado de una operación intelectual que requiere comprender la realidad humana y espiritual de la Iglesia y de tener siempre bien presente su fin sobrenatural. Es precisamente este elemento del realismo y de la racionalidad el que lleva a interrogarse acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Iglesia y que plantea en qué medida la sensibilidad eclesial hacia el derecho de los fieles al buen gobierno facilita el acierto de las medidas que puedan adoptarse en relación con esta materia. Voy a tratar ahora del buen gobierno como derecho de los fieles. Hay que dilucidar en primer lugar una cuestión, es que si dentro del derecho del sistema canónico, en el binomio derechos y deberes fundamentales, la precedencia corresponde a los derechos o a los deberes. Y una segunda cuestión previa
En cambio, hace referencia a la adecuada comprensión de los derechos de los fieles en la Iglesia, que nunca debería ser individualista o contestataria. La doctrina canónica se ha interrogado acerca de la precedencia de los derechos o deberes fundamentales en el sistema canónico, a la vista del enfoque divergente del Código de Derecho Canónico, donde parecen primar los deberes fundamentales, y del Código de Derecho Canónico Oriental, en cuyo contenido los derechos fundamentales preceden a los deberes. O sea, en el Código de Derecho del 83, primero están los deberes y después los derechos. En el Código de los cánones de las iglesias orientales, primero están los derechos de los fieles y después los deberes. El riesgo que subyace en la acentuación de los deberes, además de propiciar un posible enfoque autoritario y positivista, reside en que otorgar la prevalencia a la realidad institucional y potestativa conlleva necesariamente la reducción del espacio de la contribución personal de los fieles. Cabe sostener que una correcta percepción de la juridicidad canónica lleva a anteponer los derechos, evitando, eso sí, una equivocada actitud reivindicativa de matriz positivista. En tal sentido, se requiere una adecuada comprensión de los derechos de los fieles, ya que la contestación y el disenso en los años postconciliares y posteriores pueden haber contribuido a la cautela y casi a la desconfianza en cuanto a su reconocimiento, pero como sostiene Massimo del Pozzo, cito, sería un error fomentar un clima de sospecha e impedir la maduración de la responsabilidad por miedo al abuso o a la desviación. Fin de la cita. La correcta promoción de los derechos de los fieles contribuye a la toma de conciencia por parte de los miembros del pueblo de Dios acerca de su responsabilidad en la misión eclesial y, por tanto, no deja de aportar bienes a la Iglesia. En efecto, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, el número 37, establece que los laicos, al igual que todos los fieles cristianos, tienen el derecho de recibir con abundancia de los sagrados pastores los auxilios de los bienes espirituales de la Iglesia, en particular la palabra de Dios y los sacramentos. Esos auxilios, a los cuales, aquí ya ha terminado la cita, esos auxilios a los cuales todos los fieles tienen derecho son, en particular, así lo dice Lumen Gentium, el número 37 que acabamos de leer, en particular son la palabra de Dios y los sacramentos. Pero no exclusivamente. Hay otros auxilios, entre los cuales se incluye el ser gobernado, que forman parte del derecho a recibir con abundancia esas ayudas necesarias para los fieles. En este caso, la proposición adverbial con abundancia indicaría, más que un derecho a recibir muchos mandatos, el derecho a recibir los actos de gobierno justos y convenientes, lo que en palabras de Javier Herbada es el recto y adecuado desenvolvimiento de la función jerárquica. Jorge Miras, al igual que otros autores, denomina este derecho con una fórmula más concisa: derecho al buen gobierno. Los autores que tratan de este derecho de los fieles coinciden en afirmar que no basta que quien rija una comunidad eclesial ejerza legítimamente su autoridad, ya que el derecho a ser bien gobernado exige que los titulares de esa función practiquen, en una medida razonablemente exigente, el arte de gobernar, sin prescindir de los medios que los hombres han ideado para guiar correctamente una sociedad. El derecho al buen gobierno, como tal, no se encuentra formalizado en el Código de Derecho Canónico. En cualquier caso, su existencia y su operatividad en la Iglesia han sido puestas de relieve por varios autores, entre los cuales se debe destacar a los ya mencionados Javier Herbada y Jorge Miras. De acuerdo con estos autores, se pueden distinguir en este derecho tres aspectos. El primero es el derecho en sentido estricto, que se puede ejercitar a través de la actuación de otros derechos fundamentales, como son el derecho de petición, el derecho de opinión, el derecho de presentar recursos, así como también a través de otras actuaciones sociales. Actualmente nos encontramos en un momento de la vida de la Iglesia en el que adquiere relieve especial la escucha del Espíritu Santo a través de prestar atención a las intervenciones de los fieles en el camino sinodal, cuando esta colaboración se lleva a cabo respetando la comunión con el Papa y con el Colegio de los Obispos. El derecho a manifestar la propia opinión implica que sea recogida, valorada y contribuya en mayor o menor medida al buen gobierno de la Iglesia. Un segundo aspecto hace referencia al derecho al buen gobierno en cuanto a interés jurídicamente protegido.
que obliga a la autoridad eclesiástica a la formalización adecuada de los actos para evitar incertezas o injusticias, así como la utilización de procedimientos y otros mecanismos dirigidos a prevenir e impedir no solo la arbitrariedad, sino también la sospecha de arbitrariedad, como por ejemplo la introducción de programas de accountability. Un desafío actual en relación con este aspecto se refiere al adecuado uso de los medios de comunicación, no solo para la evangelización, como también para el gobierno, por ejemplo en relación con la tensión que media entre la tutela de la privacidad frente a la necesidad de la adecuada transparencia en la acción de los gobernantes. Un tercer aspecto considera el derecho al buen gobierno como principio informador, en cuanto capaz de señalar directrices para el gobierno y obliga a la autoridad eclesiástica a organizar el gobierno y la pastoral de manera que se encuentre en condiciones de satisfacer las necesidades y acoger los deseos legítimos de los fieles. Un reflejo muy evidente son los viajes apostólicos iniciados por San Pablo VI y continuados por San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Papa Francisco a los diversos países que han permitido a muchos fieles un encuentro personal con el romano pontífice. Esta nueva dimensión de la acción pastoral de los pontífices, difícilmente realizable hasta bien entrada la segunda mitad del siglo pasado, se revela también como un ejercicio de gobierno universal de la Iglesia por parte del Papa, que responde así al derecho de los fieles de ser gobernados del mejor modo posible, lo cual incluye que la autoridad suprema de la Iglesia conozca in situ las diferentes comunidades de fieles en la medida que sea posible. El derecho de los fieles al buen gobierno se refleja naturalmente en la configuración de los elementos del buen gobierno eclesial. Por ejemplo, el elemento ministerial lleva a tener en cuenta siempre la dignidad de los hijos de Dios y, por tanto, se manifiesta en la constante preocupación por los más necesitados y por las minorías, por las periferias existenciales. Tiene su expresión en actitudes como el respeto, el interés sincero, la mansedumbre de vida de los gobernantes, que fomentan la corresponsabilidad de todos los fieles en la visión de la Iglesia. El segundo elemento que debe informar el buen gobierno hace referencia a la adecuada preparación y a la previsión. Evidentemente, se ve determinado por el derecho de los fieles al buen gobierno no solo en los procesos decisionales, sino también en la formación de quienes serán llamados a dirigir o ya están ocupándose del gobierno en las instituciones eclesiales. El tercer elemento cualifica al buen gobierno con referencia a la participación de los fieles, de manera que, por ejemplo, la sana transparencia y, por supuesto, la posibilidad real de que sean escuchadas y tenidas en cuenta sus opiniones, facilitan que puedan ser introducidas mejoras para servir adecuadamente a la misión de la Iglesia. El elemento de la racionalidad y el realismo en el buen gobierno es clave para el tema que nos ocupa en este simposio. No cabe duda de que una serie de desarrollos legislativos en ordenamientos seculares en los que la Iglesia se desenvuelve requiere plantearse la introducción de medidas de gobierno eclesial que promuevan la acción de la Iglesia en los nuevos escenarios y eviten interferencias y dificultades. En este aspecto, precisamente porque se esfuerzan por ejercitar el buen gobierno, las autoridades de la Iglesia no podrán permanecer inertes al conocer la regulación estatal acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, perteneciente al ámbito penal y, por tanto, referida a la tutela del orden público social en un país frente a violaciones consideradas graves. No se trata tanto de calibrar si resulta oportuno copiar ese tipo de regulaciones en el sistema canónico, cuanto de captar la incidencia que esa legislación penal de los Estados puede suponer en la vida de la Iglesia y adoptar sucesivamente las medidas necesarias. Cabe concluir, por tanto, que el derecho de los fieles al buen gobierno otorga a la autoridad eclesial competente la legitimación para que de modo oportuno urja a todas aquellas instituciones de la Iglesia que posean personalidad jurídica en el ámbito estatal que establezcan sistemas de prevención de los delitos que permitan exonerarse de esa responsabilidad penal. Una cuestión diferente será el plantearse si otras instituciones eclesiales, con personalidad jurídica canónica pero no civil, deban someterse a medidas análogas. Contarán aquí criterios de oportunidad y, sin duda, la experiencia de la introducción y de los efectos de los modelos organizativos adoptados para prevenir sanciones penales, y de fondo será determinante la sensibilidad ante el derecho de los fieles al buen gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias.